Ejercicio número 4 de dinámica. Los bloques de 6 y 4 kilogramos de la figura están en contacto. Producto de la aplicación de las fuerzas de 60 y 40 newtons. Determine la reacción entre estos dos cuerpos. Y tenemos el dato de alfa, 30. Entonces vamos marcando todos los datos. Acá tenemos las dos masas de los dos bloques. Tenemos el ángulo, un ángulo alfa que nos va a servir. Y también tenemos lo que es las fuerzas externas que se está aplicando sobre este sistema, sobre estos dos cuerpos, ¿ok? Entonces, de acuerdo al gráfico tenemos que hacer el análisis. Muy bien, entonces acá tenemos dos cuerpos móviles, uno naranja y uno verde, que están apoyando en una superficie horizontal fija. Entonces el suelo tenemos ahí perfectamente horizontal. Muy bien. Entonces, fíjense que va a haber una lucha entre F1 y F2. En este ejercicio hay la posibilidad de que el sistema, es decir, los dos cuerpos se muevan juntos hacia la derecha o hacia la izquierda. A simple vista podemos determinar hacia dónde se pueden llegar a mover. ¿Por qué? Porque fíjense que F1 va a ser 60 newton. Y los 60 se están aplicando sobre la horizontal, en su totalidad. Pero F2, aparte de ser menor, solo una parte de esos 40 newtons se va a aplicar en el eje X. Entonces en sí, el cuerpo tendría que estarse moviendo hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahora alguien dirá, un cuerpo va a tener una aceleración y el otro cuerpo va a tener otra aceleración, que no es cierto. Entonces lo que sucede acá es que al estar juntos estos dos cuerpos, ambos se van a mover juntos. Entonces vamos a bautizarlos como A y al otro como B. Entonces los dos cuerpos se mueven juntos, eso no se olviden, cuando tengan dos cuerpos en contactos, ya sea en una superficie inclinada, horizontal y demás, ambos se van a mover juntos, con la misma aceleración. Vamos a tener una sola aceleración A. Perfecto, y este es el análisis previo. Identificamos las fuerzas, seguimos entonces los pasos que estábamos viendo en los anteriores videos. Entonces vamos a identificar las fuerzas. Por el contacto con el suelo tenemos una normal. Entonces tenemos una normal nos vamos a enfocar con el cuerpo A, una normal de A. Tenemos también lo que es el peso de este cuerpo A. Entonces el peso de este cuerpo A va a ser obviamente hacia abajo. Cuerpo A, les dije, estoy anotando B. Ahí está cuerpo A. Siempre hacia abajo. Muy bien. Entonces en esta cara se aplica F1. En esta cara se está aplicando por el contacto la normal. Y el peso en sí es el peso total del cuerpo. De acuerdo a la fuerza de atracción. De acuerdo al nivel donde se encuentran también. Muy bien. Entonces fíjense que tenemos el análisis de una cara, de la otra y de la inferior. Pero nos falta esta cara a la derecha. ¿Qué sucede? Entonces si tuviésemos a los cuerpos de esa manera, en ese preciso momento no hay contacto, no hay ninguna fuerza que se ejerza en esta cara, ¿verdad? Pero el gráfico inicial nos mostraba de esta manera, que existía contacto. Además tenemos como indicio estas dos fuerzas, fíjense que son de sentidos contrarios, entonces están haciendo que se choquen sí o sí estos cuerpos. Entonces, producto del contacto va a haber una fuerza de reacción. Una fuerza de reacción que le vamos a denominar R. Vamos a llamar a una fuerza de reacción cuando estén chocando o estén en contacto dos móviles o dos cuerpos móviles. Muy bien. Entonces, todas estas fuerzas se ejercen en el cuerpo A. 4 fuerzas en total. Fíjense que no tenemos coeficiente de fricción. Tampoco tenemos algún dato de que
que es una superficie rugosa y demás. Entonces asumimos que la superficie es perfectamente lisa, entonces no va a haber oposición al movimiento. Entonces simplemente son las 4 fuerzas. Idéntico para el cuerpo B. Hacemos el mismo análisis prácticamente. Entonces también va a tener lo que es la normal, ya que se está apoyando al suelo, 90 grados respecto al suelo. Le colocamos lo que es la normal. Y para distinguirlos, esta normal le vamos a poner N sub B. También va a tener esta fuerza infaltable. Esta es la que nunca les va a fallar, que es el peso. El peso de B siempre va a estar presente, independientemente que esté apoyado o no esté apoyado este cuerpo. Ahí notamos el peso de B. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Fíjense que ya la tenemos a la fuerza F sub 2, que se le va a aplicar de derecha a izquierda. 1, 2, 3 fuerzas. Falta una, ¿verdad? Entonces lo mismo. No es lo mismo que no está en contacto, entonces no se va a ejercer una fuerza en la cara izquierda de este cuerpo B, a que está en contacto. Entonces, es como si este cuerpo A, lo que está sucediendo es que ese cuerpo A le está empujando a B y B a A, ¿verdad? Esa fuerza con la cual se empujan uno al otro, la vamos a denominar nuevamente reacción. Entonces nuevamente colocamos la reacción. Producto del contacto cuerpo móvil con cuerpo móvil. Entonces tenemos nuevamente un total de cuatro fuerzas. No hay fricción acá. Si hubiese habido fricción, fíjense hacia dónde dijimos que se va a mover el cuerpo, hacia la derecha. La única opción que tiene, con un análisis sencillo que hemos hecho ahí, comparando los 60 con los 40, además que hay que descomponer. Si hubiese habido movimiento, la fricción se hubiese dado en esta parte y en esta parte también. Una fricción para el cuerpo A y otra fricción para el cuerpo B, ¿verdad? Pero no existe. Ya está nuestra identificación de fuerzas. Toda esta parte de acá es para A y esta parte derecha para B. Entonces tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Lo hacemos entonces. Diagrama de cuerpo libre para... Tenemos la normal del cuerpo A. De esta manera lo vamos a poner para ganar tiempo. No tenemos la fricción. Lo que tenemos es la reacción. Como si el cuerpo B lo estuviese empujando al cuerpo A, ¿verdad? Dijimos, perfecto. Tenemos una fuerza 1, que está perfectamente horizontal, no es necesario que lo descompongamos. Tenemos el peso del cuerpo A. Entonces ahí están las 4 fuerzas, ¿verdad? Entonces, fíjense que nuestro sistema de coordenadas coincide con las 4 fuerzas, entonces nos conviene colocar un eje Y vertical, un eje X horizontal. Perfecto. Si hacemos un análisis vectorial de lo que significa la aceleración, por separado solo la aceleración, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que la aceleración, de acuerdo a nuestro análisis inicial, por eso es muy importante el análisis inicial, la única opción de movimiento dijimos que va a ser horizontal hacia la derecha. Por eso es que lo estamos colocando a esta posibilidad de aceleración que hay, que enseguida la vamos a confirmar que está sobre el eje X. Entonces depende netamente de la fuerza F sub 1 y de la reacción. Nada más. Solo de esas dos. Muy bien. Ahora hacemos para el cuerpo B. Idéntico. Entonces vamos a colocar lo que es la normal, ¿verdad? La colocamos acá. Vamos a colocar también lo que es una reacción. Entonces vamos a ir colocando esos vectores acá, esas fuerzas. Lo propio con una fuerza F sub 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces va a haber una normal, la colocamos. Va a existir una fuerza F sub 2, pero no está sobre ningún eje, sino que está aplicándose con un cierto ángulo, ¿verdad? Un cierto ángulo. Entonces lo ponemos de esa forma también. Este es, digamos, un error que se comete generalmente, ¿verdad? Que se coloca tal cual se lo ve acá. Pero como les decía en algunos de los videos anteriores, tiene que empezar siempre desde el origen,
de esa manera. Muy bien. No es poner así como así en esto del diagrama de cuerpo libre. Muy bien, entonces ahí tenemos la normal y la fuerza F2. Lo vamos a colocar aquí, normal, para diferenciar. Normal de A era la de arriba y esta de abajo es normal de B. También tenemos una reacción. Entonces a la reacción le vamos a poner igual por acá. Y a la fuerza F2 también le tenemos que ponerla acá, ¿verdad? F2. Muy bien, entonces hay un ángulo de inclinación desde el origen. Esta fuerza es F2 o F2. Perfecto. En cuanto a la reacción, fíjense que para el cuerpo B, la reacción lo está tratando de empujar hacia la derecha. Entonces lo tenemos que colocar de la misma manera, siempre desde el origen. La reacción hacia la derecha desde el origen. Está sobre el eje X. Perfecto. También tenemos que colocar el peso. Son un total de 4 fuerzas. Ahí está el peso. ¿El peso de quién? Pero este no es el peso de A. Estamos analizando al cuerpo B. Entonces le ponemos peso de esta manera lo podemos colocar. Peso de B. Peso de A. Peso de B normal de B. La fuerza 2 y la reacción. Un dato importantísimo que tenemos que colocar. Fíjense el ángulo de aplicación. Entonces este ángulo alfa igual a 30 es respecto a la horizontal. Es respecto a la horizontal. Entonces tenemos que ver dónde se repite más o menos. Muy bien. Entonces vamos a tomar este vector como referencia. Respecto a la horizontal, acá están los 30 grados, ¿verdad? Por ángulos opuestos donde se repite justo acá. Entonces un repaso de ángulos no estaría por demás, ¿verdad? Se repite ahí el ángulo. La descomposición es la que nos interesa, ojo con eso. Entonces fíjense que no está sobre ninguno de los ejes, va a tener un grado de influencia este F2 sobre los dos ejes. Entonces nosotros tenemos que cuantificar ese grado de influencia que va a tener F2 sobre el eje X y lo propio sobre el eje Y. Ahí está, lo estamos poniendo con distintos colores para que se diferencie, ¿verdad? Estos son los que nos interesan, los que están sobre los ejes. Esos dos valores van a ir a mi sumatoria, a mi fuerza resultante de ambos ejes. Entonces esto no lo voy a utilizar directamente, sino su descomposición. Acá le colocamos entonces el valor de esa descomposición. Entonces, si la descomposición está al lado del ángulo, entonces para los adyacentes le colocamos el coseno. Podemos poner directamente que es coseno de 30, el valor de ese alfa, ¿verdad? Idéntico para el otro. Acá, entonces, en esta parte, ese valor que esté sobre el eje Y va a ser equivalente a F2 por seno de 30, ¿verdad? Ahí están las descomposiciones de F2. Las demás no es necesario que las descompongamos, obviamente, porque está directamente sobre los dos ejes, eje X y eje Y. ¿Por qué le coloqué aquí más? Aquí más. ¿Por qué no le he colocado menos acá? Siempre traten de tomar como referencia el movimiento hacia dónde se dirige. Aquí no hay por dónde perderse, y aquí no hay oposición. En cuanto a la fuerza de fricción, va a haber movimiento sí o sí. Entonces, ese movimiento es hacia la derecha, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo siempre tomar hacia la derecha el lado positivo de su sistema de coordenadas. En Y no hay movimiento, entonces indistintamente le pueden poner más, menos, como gusten. Ahí está entonces para B. Y para B lo propio. Para B también va a existir una aceleración sobre el eje Y en ese sentido, ¿verdad? Exclusivamente para aceleraciones acá, producto de esta reacción y este F2 por coseno de 30.
Entonces, en pocas palabras, este F sub 2 tendría que ser mayor a la reacción. Esta reacción, a su vez, tendría que ser mayor a F sub 2 por coseno de 30 para que exista el movimiento, para que logremos empujar estos dos bloques juntos con la misma aceleración. Ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre acá, esta parte para A y para B. Este es un análisis extra en cuanto a las aceleraciones. Entonces la segunda ley va a ser aplicable en el eje X, no en el eje Y. ¿Verdad? Para el eje Y sería la primera ley. Ya que no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Para el eje X sería la segunda ley, que la fuerza neta es igual o es proporcional a la aceleración. Muy bien, tenemos los dos diagramas de cuerpo libre. Esto es clave, los diagramas de cuerpo libre. Entonces analizamos la sumatoria de fuerzas para ambos, para A y para B. Entonces podríamos hacer para Y, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, como lo hicimos en los anteriores ejercicios. Sin embargo, fíjense que no hay fricción. Al no existir la fricción, nos interesa exclusivamente la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces vamos a hacer un análisis de fuerzas, una fuerza resultante en X para el cuerpo A y una fuerza resultante en X también para el cuerpo B. Entonces para el cuerpo A vamos a hacer acá resultante de X entonces, pero del cuerpo A. Acá vamos a poner para que no haya confusión. Solo en X para, ¿dónde está? Acá está. Fíjense que tenemos positivo F sub 1, negativo reacción, ¿verdad? Hacia el lado positivo está F1 y hacia el lado negativo está apuntando nuestro vector R, reacción. Nada más que eso. Entonces lo vamos a simplificar lo más posible. Entonces lo vamos a despejar. Tenemos ese valor, ¿verdad? Que F menos F1 menos la reacción va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Fijémonos, muy bien. ¿En qué casos en el eje X, donde generalmente el movimiento va a ser igual a 0? Cuando existe una velocidad constante, ¿verdad? O cuando esté estático según la primera ley. Pero dijimos que va a haber movimiento sí o sí. Entonces vamos a aplicar la segunda ley. Entonces no va a ser igual a 0, sino a la masa por la aceleración. Pero ¿la masa de quién? La masa de este cuerpo A por la aceleración. Una aceleración única. No hay la aparición de poleas móviles y demás. Entonces la aceleración es única. Se mueven los dos juntos, los dos bloques. Muy bien. Entonces tenemos esta expresión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el enunciado? Nos pide la reacción. Fíjense, tenemos F sub 1, tenemos la masa, no tenemos la reacción y no tenemos la aceleración. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuál es la que nos interesa? Esta, ¿verdad? La que está con rojo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer en este tipo de problemas? Entonces, pueden expresar, está nuestra incógnita A en función de la reacción. Entonces, le colocan, pues, aceleración, lo despejan simplemente, en palabras sencillas, ¿verdad? Lo despejan. Entonces vamos a tener acá la aceleración que es igual a F1 menos la reacción dividido entre la masa, pero ¿de quién? Del cuerpo A. Ya tenemos una expresión de aceleración. Entonces lo podemos poner, que es la ecuación 1. 1 la pueden poner, ok. Hacemos el análisis en el eje X, pero del cuerpo B. Entonces análisis o sumatoria de fuerzas en el cuerpo B. Idéntico. Aquí está. Entonces solo en el eje X. Positivo la reacción y negativo fuerza F2 por coseno de 30. ¿Verdad? R, la reacción contra esta expresión de acá. Nada más, lo único que está sobre el eje X. Muy bien. Reducimos un poco de tamaño.
Ahí está la expresión. Entonces, esto también va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, estamos diciendo que existe movimiento y al no aclararnos el ejercicio que la velocidad es constante, entonces va a existir aceleración. Entonces aplicamos la segunda ley, que es igual a masa por aceleración. Pero, ¿la masa de quién? La masa del cuerpo B por la aceleración. Entonces, la aceleración es la misma para ambos, dijimos, fíjense que nos está sirviendo bastante. Y esta reacción que estamos colocando con rojo también es la misma. Entonces la reacción se va a aplicar con el mismo módulo para ambos, pero con sentidos opuestos. Digamos 10 newtons hacia la izquierda para A, 10 newtons hacia la derecha para B. Entonces es muy importante saber que se puede igualar esas dos. Lo propio, entonces acá podemos despejar lo que es aceleración. Despejamos lo que es aceleración o podemos reemplazar directamente. Muy bien, ¿qué tal si lo reemplazamos? Entonces, en vez de colocar esta aceleración de acá, que lo voy a pintar con un color específico para que se den cuenta, con verde. En vez de colocar eso, yo le voy a colocar todo esto de acá. Una sustitución estamos haciendo, esto ya es ecuaciones, ya depende del gusto de cada uno. Entonces, de esta manera voy a despejar la reacción. Voy a borrar esta parte. Voy a despejar la reacción, ¿verdad? Entonces la reacción va a ser igual a F sub 2, que va a pasar con signo positivo, más, que está quedándose en el segundo miembro, toda esa expresión, pero en vez de colocarle esta A, yo le coloco su equivalente, que está acá al lado. Estoy aplicando el método de sustitución, como les digo, y pueden hacer igualación, bueno, como gusten. Ahí está la expresión entonces de reacción. Tenemos F sub 2, ahí está el ángulo, tenemos la masa, tenemos la otra masa, tenemos F sub 1 y fíjense qué es lo que nos quedó. La reacción también por acá, ¿verdad? Entonces ustedes pueden optar por esta parte de la sustitución o también por lo de la igualación. Entonces, independientemente del método que ustedes lleguen a usar, tienen que llegar al mismo resultado, exactamente al mismo resultado. Entonces pueden hacer la prueba ustedes con igualación o sustitución y les tendría que salir un valor de 44. Entonces 44,78 más o menos. Anotamos entonces 44,78. Esta parte ya es matemática, ¿verdad? De todas maneras se les está sugiriendo el método de igualación o el método de sustitución. Podrían despejar de ambos la aceleración, igualarlo, también lo mismo. Entonces lo igualan y todo va a estar de acuerdo a la reacción. 44,78 ¿qué? 44,78 Newton. Y eso sería todo.